La ataron a un árbol al caer la noche, decían que era bruja, que su sola mirada traía desgracia, que su silencio ocultaba secretos oscuros. La gente del pueblo no quiso escucharla ni mirarla a los ojos. Solo bastó un rumor y un par de miradas llenas de miedo para que la condenaran sin juicio, sin compasión. El viento soplaba entre las ramas mientras ella permanecía allí, atada, descalza, con la piel marcada por la soga y el alma rota por la injusticia. Pero justo cuando parecía que no quedaba esperanza, apareció él. Nadie sabía de dónde venía aquel apache solitario ni por qué se detuvo frente a ella, pero lo hizo. La miró de frente, sin miedo, sin prejuicio. Vio en ella algo que los demás no supieron ver, humanidad. Y con un solo gesto, cambió su destino para siempre. Dicen que el corazón de un guerrero se forma en el fuego del dolor, pero también en la ternura del amor verdadero. Él no solo rompió las cuerdas que la ataban al árbol, rompió también las cadenas invisibles que durante años la habían mantenido sola, callada, rechazada. Nadie entendía por qué un apache arriesgaría su vida por una mujer que todos temían. Pero él sí lo sabía, porque cuando sus ojos se cruzaron, reconoció en ella la misma herida que él había llevado siempre en el pecho, la del alma que busca ser aceptada, no por lo que aparenta, sino por lo que es. Y así comenzó una historia que no nació de la razón, ni del juicio de los hombres, sino de la compasión, del valor y del amor que se encuentra en los lugares más inesperados. Aquí, en Leyendas Apaches, compartimos historias que nos recuerdan que la bondad aún existe, que el amor puede sanar lo que otros rompieron, y que cada ser humano merece una segunda oportunidad. Suscríbete al canal si tú también sientes que ninguna persona debería ser rechazada por ser diferente, y crees que todos merecemos ser vistos con el corazón. Quédate hasta el final. Solo entonces descubrirás cómo un acto de valor pudo cambiar dos destinos marcados por el dolor y revelar lo que de verdad sucedió bajo el cielo silencioso de aquellas tierras sagradas. La gente la llamaba de muchas formas, pero casi nunca por su nombre. Algunos la conocían como la Callada, otros como la de ojos negros. Los más supersticiosos murmuraban que traía mala suerte, que las cosechas se secaban si ella pasaba cerca, que los perros no ladraban cuando la veían. Había quienes juraban que no envejecía, que hablaba con los cuervos, que sabía cuando alguien iba a morir. En realidad, lo único cierto era que no hablaba mucho, caminaba sola, y tenía una mirada que incomodaba a los que no sabían mirar sin miedo. Había llegado al poblado muchos años atrás, cuando aún era una niña sin madre. Nadie supo nunca de dónde venía, y ella jamás lo contó. Se quedó a vivir en una choza de barro al borde del río, donde el monte comenzaba a tragar el camino, y pasaba los días recogiendo hierbas, cuidando a los animales heridos y rezando en voz baja frente al fuego. Nunca hizo daño a nadie. Pero tampoco se defendía cuando las mujeres del pueblo la evitaban en la plaza, o cuando los hombres le escupían a los pies si se cruzaban con ella. Simplemente bajaba la cabeza y seguía caminando. El día que la ataron al árbol fue uno de esos días en que el viento no soplaba y el calor se pegaba a la piel como una sentencia. Un niño había enfermado durante la noche, y su madre, presa de la angustia, señaló con el dedo a la mujer del silencio. Dijo que la había visto rondar su casa, que murmuraba palabras extrañas, que su sombra era demasiado larga. Nadie pidió pruebas. Nadie quiso escuchar una explicación. En cuestión de minutos, un grupo de hombres fue a buscarla, armados de miedo, ignorancia y una cuerda gruesa que arrastraban por el polvo. Ella no opuso resistencia. No gritó, no corrió, no pidió ayuda. Solo los miró, con esa mirada suya que muchos confundían con desafío, pero que en realidad era resignación. La arrastraron hasta un álamo grande, seco por dentro, con ramas que parecían brazos crispados apuntando al cielo. Allí la ataron, como si fuera un trozo de leña más para el juicio popular. El sol empezó a bajar, y con él, la calma. Nadie se atrevía a acercarse a ella. La observaban de lejos, cuchicheando,
como si esperaran que se convirtiera en humo o empezara a gritar palabras del más allá. Pero no ocurrió nada. La mujer seguía allí, con las manos atadas al tronco, la frente pegada a la corteza y el vestido manchado de tierra. Los más viejos del lugar recordaban historias de cuando las brujas eran castigadas con fuego, pero también sabían que ya no estaban en tiempos de hogueras. Sin embargo, eso no evitó que el miedo se les metiera en los huesos. Por eso, cuando cayó la noche, muchos se encerraron en sus casas, echando sal en las ventanas, rezando oraciones mal aprendidas. Y la dejaron allí, sola, como si el olvido fuera suficiente castigo. Pero no todos los caminos llevan a la oscuridad. A veces, la vida manda señales en forma de paso silencioso sobre la tierra. Aquella noche, alguien más caminaba bajo las estrellas. Un apache solitario, cubierto de polvo y años, avanzaba entre los matorrales, guiado por el humo de su propio pasado. Era alto, delgado, con el rostro endurecido por la pérdida y los ojos cansados de ver morir a los suyos. Hacía tiempo que había dejado de buscar algo en concreto. Solo caminaba. Dormía bajo el cielo, hablaba con el viento, comía cuando la tierra se lo permitía. No tenía tribu, ni casa, ni bandera. Solo un caballo viejo, una manta gastada y un cuchillo que ya no usaba para pelear. Su nombre se había ido borrando con el tiempo, pero los pocos que lo habían cruzado en el camino lo llamaban Aquila. Y esa noche, los pasos de Aquila lo llevaron hacia el pueblo, aunque él no lo supiera. Fue el olor del miedo lo que lo detuvo. No era un olor cualquiera. Era como un polvo espeso que se mezcla con la culpa. Entonces la vio, a la distancia, como una sombra pegada al árbol. Al principio pensó que era un muñeco, una estatua o un castigo antiguo dejado por otro tiempo. Pero cuando se acercó, notó la respiración, lenta, contenida, como la de un animal herido que aún no se rinde. No dijo nada, solo observó. La mujer, con los ojos cerrados, parecía dormida, pero al sentirlo cerca, los abrió. Y en ese instante, algo se quebró en él. No fue compasión, fue reconocimiento. Como si dos soledades se saludaran sin palabras. Aquila no preguntó por qué estaba atada. No juzgó ni buscó razones. Se agachó, tocó la cuerda y sintió el calor del día aún prendido en las fibras. Con manos lentas, cortó los nudos, uno a uno, sin prisa. La mujer no se movió. No dijo nada. Cuando por fin cayó al suelo, él la cubrió con su manta. Y se sentaron juntos, sin hablar, al pie del árbol del juicio. El viento, que había estado ausente todo el día, volvió a soplar entre las hojas. Aquella noche no hubo milagros. Nadie vino a pedir perdón. Nadie la buscó. Pero en el silencio compartido entre el apache y la mujer del árbol, algo empezó a sanar. No era el inicio de una historia de amor, todavía. Era el fin de dos exilios, el cruce de dos almas marcadas por la desconfianza del mundo. Y aunque no lo sabían, esa noche bajo las estrellas fue la primera vez, en muchos años, que ambos dejaron de sentirse solos. Aquila no la llevó lejos aquella noche. No huyeron como fugitivos ni buscaron esconderse del mundo. Apenas caminaron unos pasos fuera del poblado, hasta el lecho seco de un arroyo donde él había acampado la noche anterior. Allí, bajo un manto de estrellas y con el canto de los grillos como única compañía, preparó el fuego y le ofreció un poco de agua. Ella no dijo nada, pero bebió. Luego, sin una palabra, se cubrió con la manta que él había puesto sobre sus hombros y cerró los ojos. Aquila la observó en silencio. No como un vigilante, sino como quien contempla una herida que no se puede curar con plantas ni palabras. Había visto muchas heridas en su vida. Heridas de lanza, de bala, de hambre, pero también esas otras que no se ven, que duelen en el alma y se enquistan con los años.
y él sabía que aquella mujer llevaba una de esas. Pasaron 3 días juntos sin hablar. 3 amaneceres tibios y 3 noches frescas. Comían raíces cocidas, bebían del arroyo, y compartían el fuego. Ella no preguntaba quién era él, ni él preguntaba de dónde venía ella. Era como si ambos supieran que las palabras, por ahora, solo romperían algo que apenas empezaba a nacer entre ellos, una confianza hecha de gestos simples y respetuosos. Cuando ella se levantaba antes del alba para recoger hojas o flores pequeñas, él la dejaba ir, pero observaba su figura perderse entre los árboles con una atención silenciosa. Y cuando volvía, con las manos manchadas de savia y las uñas llenas de tierra, ella dejaba los ramos a su lado, y se sentaba a molerlos sin explicar para qué. Aquila no lo necesitaba. Él también creía en el poder de las plantas, y reconocía en sus movimientos la sabiduría antigua que viene de la observación, no del estudio. La 4ª noche, ella habló. Solo una frase, tan breve que el viento casi se la llevó. Dijo: «No soy bruja». Aquila no respondió. Ni afirmó ni negó. Solo asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. Porque lo sabía. Porque había visto la forma en que ella cuidaba a las hormigas cuando apartaba una piedra, o como acariciaba el lomo de un coyote enfermo sin temor. No era bruja. Era mujer. Mujer herida. Mujer distinta. Mujer fuerte. Y eso era suficiente para que el mundo le tuviera miedo. Esa misma noche, mientras el fuego chispeaba entre los troncos, ella le contó parte de su historia. No mucho. Solo lo esencial. Que había llegado al pueblo cuando tenía 9 años, que su madre murió en el camino, y que desde entonces había aprendido a sobrevivir sola. Nunca tuvo una familia. Nunca tuvo una amiga. Su voz era suave, como si hablara para sí misma, y había momentos en que dudaba, como si tuviera que desenterrar cada palabra del fondo de su memoria. Dijo que al principio intentó integrarse. Iba a la iglesia, ayudaba a las mujeres mayores, ofrecía ungüentos cuando alguien se cortaba. Pero todo cambió el día que una anciana murió después de beber uno de sus remedios. No fue culpa suya. La mujer ya estaba muy enferma. Pero bastó ese momento para que el miedo se instalara en los ojos de los demás. Y con el miedo vino el rechazo, y con el rechazo, el aislamiento. Desde entonces, fue la rara, la sola, la peligrosa. Aquila escuchaba sin moverse. Su rostro, curtido por el sol y el tiempo, apenas mostraba emoción. Pero sus ojos, esos ojos negros de mirada lenta, decían todo. Cuando ella terminó de hablar, no hizo preguntas. Solo le acercó más leña al fuego y dejó que el silencio volviera a envolverlos. Él también conocía el exilio. El suyo había empezado cuando era apenas un muchacho, tras la muerte de su padre, un gran jefe apache que cayó defendiendo un pedazo de tierra que ahora era propiedad de otros. Después de eso, su tribu se fragmentó, y cada uno tomó un camino distinto. Él se quedó sin tierra, sin hermanos, sin propósito. Se convirtió en caminante, en espíritu errante. A veces se ganaba la comida cuidando caballos o sanando a viajeros. Pero nunca permanecía mucho tiempo en un mismo sitio. No porque lo echaran, sino porque no encontraba un motivo para quedarse. Hasta ahora. Al 5.º día, ella volvió al lugar donde había sido atada. Lo hizo sola, mientras Aquila reparaba su manta cerca del arroyo. Nadie la había llamado, pero algo en su interior le pedía cerrar ese círculo. Al llegar, encontró el árbol. El álamo aún tenía las marcas de la cuerda en la corteza. Unas aves habían anidado en una rama seca, y el suelo estaba cubierto de hojas caídas. No había nadie. Ningún vecino, ningún curioso. Solo ella y el árbol. Se paró frente a él y tocó el tronco con la palma abierta. Cerró los ojos y respiró hondo. No lloró. No maldijo.
Solo estuvo allí unos minutos, como si le devolviera a la tierra el dolor que no le pertenecía. Luego, sin mirar atrás, caminó de regreso al arroyo. Al llegar, Aquila la esperaba de pie. Ella lo miró, y por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa leve, tímida, pero era una grieta en el muro que la había rodeado durante años. En ese momento, Aquila comprendió que algo había cambiado, que esa mujer, marcada por la desconfianza y la soledad, empezaba a renacer. Y él, que llevaba tanto tiempo sin pertenecer a nadie ni a ningún lugar, empezaba también a recordar lo que era cuidar, esperar, quedarse. Aún no había palabras de amor entre ellos. Pero ya no eran dos extraños. Eran dos sobrevivientes que, al encontrarse, habían empezado sin saberlo a sanar las cicatrices del otro. No con promesas ni gestos grandiosos, sino con presencia, con escucha, con respeto. Y con un fuego encendido cada noche, como un pequeño sol que los mantenía unidos en medio de la oscuridad. El arroyo donde habían acampado era pequeño, casi un hilo de agua que apenas murmuraba entre las piedras. Pero para ellos, era un santuario. No por su belleza, ni por su abundancia, sino porque en ese lugar callado, sin cruces ni caminos, podían respirar sin ser señalados. Las ramas de los sauces caían como cortinas suaves, ocultándolos del mundo sin necesidad de muros. Allí, el sol entraba despacio por las hojas y el aire olía a tierra húmeda y corteza. No había nadie más, y eso bastaba. Los días fueron estirándose, uno tras otro, como una manta tibia que cubría el tiempo. Lo que comenzó como un refugio provisorio se fue transformando, poco a poco, en un hogar. Cada mañana, la mujer, que aún no había dicho su nombre, se despertaba antes que el sol y encendía el fuego. Aquila, que dormía con el oído atento como todo guerrero acostumbrado a la intemperie, se levantaba poco después. No se hablaban demasiado. Las palabras seguían siendo escasas, pero eso no hacía falta. Con los días, se fueron comprendiendo en lo esencial, cuando uno necesitaba espacio, cuando el otro tenía hambre, cuando era momento de sentarse en silencio y simplemente mirar el agua correr. La convivencia no fue un acuerdo explícito. Fue una danza lenta y respetuosa, como dos ciervos que aprenden a beber del mismo río sin asustarse mutuamente. Una tarde, mientras recolectaban ramas secas para el fuego, ella se detuvo de pronto y dijo, «Me llamo Ailén». Lo dijo mirando al suelo, como si soltar ese nombre fuera un riesgo, una entrega. Aquila no reaccionó con sorpresa. Asintió con la misma serenidad con que lo hacía todo y respondió, «Yo soy Aquila». No añadió nada más. Para él, los nombres no eran una presentación, sino un acto de confianza. Ailén. El nombre tenía algo de río también. Sonaba suave, pero escondía fuerza. Desde entonces, comenzó a pronunciarlo en su mente cuando la observaba, cuando se agachaba para tocar una flor, cuando se mojaba el rostro en el arroyo, cuando dormía de lado con la frente relajada. Anne. Ya no era solo ella. Era alguien. Con el paso de las semanas, empezaron a construir. No una casa, ni un techo. Ailén se negó a levantar paredes, quizás por miedo a sentirse encerrada de nuevo. Pero sí hicieron un espacio más digno, levantaron un refugio de ramas y hojas, rodearon el fuego con piedras, construyeron un pequeño estante con troncos para guardar raíces y plantas. Aquila talló una cuchara de madera, y Ailén le preparó una infusión de menta silvestre que alivió su tos. Cada gesto era simple, pero profundo. Como si se dijeran te veo, te cuido, no te irás solo esta vez. El dolor no desapareció, claro. Ailén aún despertaba algunas noches con el cuerpo tenso, como si escuchara voces invisibles. A veces lloraba en silencio, encorvada junto al fuego. Aquila no preguntaba. Solo se sentaba cerca y mantenía la llama viva. Él sabía que hay dolores que no se curan hablando, sino acompañando.
Por su parte, Aquila también arrastraba noches en las que su mirada se perdía en el fuego y su rostro se endurecía como piedra. Imágenes antiguas, ecos de disparos, caballos corriendo, el llanto de un niño que no alcanzó a salvar. Ailén no interrumpía. Le dejaba espacio. Le acercaba a una cobija. Y así, sin hablar del pasado, comenzaron a limpiarlo entre los dos. Una tarde, mientras el cielo se llenaba de nubes bajas, Ailén le mostró algo que había estado preparando en secreto, un círculo de piedras alrededor de un montículo de tierra húmeda. En el centro, una pequeña planta de tallo verde pálido asomaba tímidamente. «Es tabaco salvaje», dijo. «Lo planté hace días». Aquila la miró largo rato. No por la planta, sino por lo que significaba. Plantar algo era un acto de esperanza, de quedarse, de creer en el futuro. Para alguien como ella, que había sido arrancada de tantos sitios, que había vivido sin raíces, poner una semilla en la tierra era un gesto más fuerte que cualquier palabra. Aquila no dijo nada. Se arrodilló, limpió la tierra alrededor con la palma y dejó caer unas gotas de agua. Ailén sonrió. Fue la segunda vez que lo hizo. Y en esa sonrisa había luz. Con el tiempo, más plantas rodearon ese montículo: manzanilla, salvia, ajenjo. Ailén las conocía todas. Las trataba como a personas, con paciencia, con palabras suaves, con respeto. Le enseñó a Aquila a distinguir las que curaban del dolor del estómago, las que calmaban los nervios, las que ayudaban a dormir. Él, a su vez, le mostró cómo leer las huellas en el barro, cómo orientarse por las estrellas, cómo tensar un lazo para atrapar un conejo sin hacerle daño. No eran una pareja convencional. Nunca hubo un te quiero pronunciado, ni caricias como las que cuentan los romances. Pero en cada acto cotidiano, al cocinar, al protegerse de la lluvia, al mirar el horizonte juntos, se tejía una ternura silenciosa. Un vínculo nacido no de la necesidad, sino del respeto y la presencia. Un día, sin previo aviso, Ailén le dijo: «No volveré al pueblo. Aunque me llamaran, aunque suplicaran, no volvería». Y Aquila comprendió. No porque ella tuviera miedo, no porque guardara rencor, sino porque ya no necesitaba la aprobación de nadie. Había encontrado un lugar donde su alma podía reposar, donde sus manos eran útiles, donde su silencio era comprendido. Y ese lugar no estaba hecho de calles ni casas. Estaba hecho de hojas, de agua, de piel curtida por el sol y de ojos que miraban sin juzgar. Aquila no respondió, pero al día siguiente comenzó a cortar madera más gruesa. No dijo para qué. No se apresuró. Solo trabajaba al atardecer, cuando el sol ya no quemaba. Con esos troncos, con esa calma, comenzó a construir algo más sólido junto al arroyo. No era una casa grande, solo una estructura sencilla, con espacio para dos. Un techo que resistiera la lluvia. Un lugar donde guardar el fuego. Y cuando terminó, colocó junto a la entrada la cuchara que había tallado meses antes. Ailén la vio y entendió. No le preguntó por qué lo hacía. Ya lo sabía. Aquel refugio no era un regalo. Era una promesa. La promesa de quedarse. Así, sin palabras solemnes ni testigos, los dos comenzaron una vida que no necesitaba nombre, ni matrimonio, ni ceremonia. Solo presencia compartida, silencio compartido, y el deseo profundo de no huir más, de echar raíces, como las plantas que Ailén cuidaba cada día, como el tabaco salvaje, que seguía creciendo, lento y firme, en el centro de su pequeño hogar. Habían pasado ya varias lunas desde aquella primera noche junto al árbol. El tiempo no corría igual en ese rincón escondido del mundo. Allí, entre los sauces del arroyo y las sombras del monte, los días no se contaban con relojes, sino con los brotes de las plantas, con las huellas frescas de los ciervos,
con los cambios en el canto de los pájaros al amanecer. Aquila y Ailén habían entrado, casi sin darse cuenta, en un ritmo nuevo. Un ritmo sin urgencia, donde cada gesto tenía su espacio, cada silencio su valor. Vivían con poco, pero no les faltaba nada. Y eso, para dos almas que venían de tanto abandono, era más de lo que nunca habían tenido. Por las mañanas, cuando el sol apenas empezaba a dorar la copa de los árboles, Ailén se levantaba y caminaba descalza hasta el borde del agua. Allí se lavaba el rostro y respiraba hondo, como si bebiera del aire. Aquila la observaba desde lejos, sin interrumpir. Sabía que en ese gesto diario, ella recuperaba algo de su fuerza. Luego regresaban al refugio y compartían el primer fuego del día. No hablaban de planes. No hablaban del pasado. Hablaban del presente. Si había visto más nubes en el este, si los frutos de la zarza ya estaban maduros, si el ciervo había vuelto a dejar huellas cerca del lodo. Eran conversaciones simples, pero llenas de atención y cuidado. Y eso era amor también, aunque nadie lo nombrara. Una tarde, mientras recogían raíces cerca del monte, Ailén tropezó y cayó. No fue grave, solo un raspón en la pierna. Pero Aquila, que la había visto siempre firme, independiente, se sobresaltó. Corrió hacia ella, la levantó con cuidado, y sin decir palabra, la cargó en brazos hasta el arroyo. Ailén no protestó. Se dejó llevar, con los ojos cerrados, como si supiera que por una vez podía rendirse. Aquila la acomodó junto al fuego y lavó la herida con agua limpia. Luego aplicó una mezcla de hojas que ella misma había preparado días antes. Al terminar, Ailén lo miró largo rato. No con tristeza, ni con agradecimiento. Lo miró con algo más profundo, con entrega. Y por primera vez, acarició su rostro con la punta de los dedos, como si tocara algo sagrado. Aquila no se movió. Dejó que su piel sintiera la caricia. Luego tomó su mano, con la misma delicadeza con la que se recoge un ave herida, y la sostuvo por un instante largo, donde no hubo necesidad de decir nada. Aquella noche, no durmieron en sus camas separadas. Se acostaron juntos, bajo la manta que Aquila había reforzado con piel de ciervo, y el fuego quedó encendido hasta el amanecer. No hubo prisa, ni deseo desbordado. Solo ternura. El tipo de ternura que se da entre dos personas que han sido heridas muchas veces y que han aprendido a curarse sin hacer daño. Fue un encuentro lento, hecho de suspiros y pausas, de miradas que pedían permiso y respuestas que venían con el corazón. Al amanecer, Ailén despertó con la cabeza sobre el pecho de Aquila, y por primera vez en muchos años, sonrió sin miedo. Desde aquel día, algo cambió entre ellos. No en sus rutinas, que seguían siendo simples, ni en su manera de vivir, que seguía marcada por el respeto y la humildad. Lo que cambió fue invisible, pero profundo. Sabían que ya no eran dos caminantes solitarios, sino compañeros de alma. Ailén comenzó a cantar mientras trabajaba con sus plantas. Canciones suaves, sin letra, como arrullos que aprendió de niña y que creía olvidados. Aquila empezó a tallar figuras de madera, pequeños búhos, ciervos, formas abstractas que dejaba junto al lecho del arroyo. Nunca decía que eran para ella, pero Ailén las guardaba todas en una cesta de mimbre que colgaba junto al refugio. Eran ofrendas silenciosas, señales de que algo hermoso crecía entre ellos. A veces, cuando el cielo se llenaba de nubes oscuras y el viento soplaba fuerte, Ailén se inquietaba. No por miedo a la lluvia, sino porque esos días le recordaban el momento en que fue atada al árbol. Aquila lo sabía. Y por eso, cuando las nubes asomaban, encendía el fuego antes de que cayera la noche y se sentaba junto a ella en silencio. Ailén le contaba entonces cosas que no había dicho antes, cómo era su madre, cómo lloró la primera vez que la llamaron bruja, cómo soñaba de niña con un hogar donde pudiera dormir sin tener que vigilar la puerta. Aquila, por su parte, le habló de su padre, de la última batalla que peleó con su tribu,
del hermano que perdió en la frontera, del silencio que vino después, cuando ya no hubo a quien rendir cuentas. Esas noches de confesiones compartidas se volvieron ritual. El fuego era testigo. El viento traía y se llevaba las palabras. Y cada historia compartida era como una piedra menos en la mochila que ambos cargaban desde hacía años. No todo era dolor. También hablaban de sueños. Ailén quería sembrar un pequeño huerto cerca del arroyo. Aquila soñaba con construir un banco de madera para sentarse a mirar el río cuando fueran viejos. Eran sueños pequeños, pero profundamente humanos. Porque cuando se ha vivido tanto dolor, lo sencillo se vuelve sagrado. Un día, mientras recolectaban miel silvestre en los bordes del bosque, Ailén encontró entre los arbustos un cachorro tembloroso. Era delgado, sucio, con una herida en la pata. Lo tomó con cuidado, lo envolvió en su manta y lo llevó de vuelta al refugio. Aquila lo observó sin decir nada. Pero esa noche, cocinó más cantidad, y al servir, dejó parte del alimento en un cuenco de barro a los pies del cachorro. Era su forma de aceptar lo nuevo, de abrir el círculo. El animal, agradecido, se fue recuperando día tras día, hasta convertirse en parte de la pequeña familia. Así, con cada día que pasaba, con cada gesto ofrecido, con cada silencio comprendido, Aquila y Ailén tejieron una vida distinta. No perfecta, no sin dolor, pero sí auténtica. Bajo ese cielo sin techo, con la tierra como sostén y el arroyo como canto, descubrieron que el amor verdadero no necesita promesas ni testigos. Solo dos almas dispuestas a quedarse, a mirarse sin miedo, a sanar, lentamente, al ritmo del corazón. Aunque el rincón del arroyo era un remanso de calma, el mundo no dejó de girar allá afuera. Los caminos seguían llevándose a los hombres, los pueblos seguían temiendo lo que no comprendían, y el viento traía noticias, aunque fueran en susurros. Aquila y Ailén vivían al margen de todo eso, pero no eran ajenos. Habían aprendido a leer los signos que llegaban con la brisa, el humo en la distancia, los ruidos de los viajeros al pasar, los restos que dejaban los que acampaban brevemente cerca del monte. Aunque su refugio estaba oculto, no era invisible. Y una mañana, el eco del pasado vino a buscarlos, con pasos que removían la tierra dormida. Fue un anciano quien llegó primero. Un hombre enjuto, de rostro ajado por el sol, con un bastón torcido y un sombrero polvoriento. No llegó con armas, ni con malas intenciones. Solo traía hambre y una tos seca que le sacudía el pecho. Aquila lo vio desde lo alto del risco y bajó a su encuentro. Le ofreció agua, un pedazo de pan seco y una raíz cocida. El anciano comió en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Cuando levantó la vista, su mirada se posó en Ailén, que observaba desde la distancia, junto al cachorro dormido. Y en sus ojos se encendió el fuego viejo de la culpa. La reconoció. No por su rostro, que estaba más sereno ahora, sino por su forma de estar en el mundo, por esa dignidad callada que nunca había comprendido. Yo fui uno de los que no dijo nada, confesó, apenas un murmullo. El día del árbol, yo estaba ahí, y no hice nada. No pidió perdón. Tampoco buscó consuelo. Solo lo dijo, como quien entrega una piedra que ha llevado en el pecho demasiado tiempo. Ailén no respondió. Lo miró, sin rencor, sin juicio. Luego se volvió y entró al refugio. El anciano se quedó un momento más, comió lo que quedaba, y se marchó con la misma lentitud con la que había llegado. Aquila lo acompañó hasta el sendero, sin palabras. Esa noche, Ailén le dijo que no le dolía que hubiera venido. Le dolía haber vivido tanto tiempo creyendo que nadie recordaba. Pero ahora sabía que su historia no se había borrado del todo. Alguien la había llevado consigo, aunque fuera en silencio. El paso de aquel hombre fue el primero. Luego vinieron otros. No muchos,
pero lo suficientes como para romper el aislamiento. Gente herida, gente perdida, gente que buscaba algo que no sabía nombrar. Algunos venían por consejos, otros solo por descanso. Un par de niños llegaron un día con los pies llenos de ampollas y las manos vacías. Ailén los curó sin hacer preguntas. Les dio sopa caliente, les lavó los pies, les ofreció una manta. Se quedaron solo 3 noches, pero al irse, uno de ellos le dejó una piedra lisa pintada con ceniza. Era una figura de mujer de ojos grandes. Ailén la guardó entre sus plantas, como un símbolo. Con cada visitante, el lugar cambiaba un poco. No en su esencia, sino en su forma de respirar. Ya no era solo un refugio para 2, sino un espacio que empezaba a ser reconocido, valorado, respetado. Algunos lo llamaban el claro de los que sanan, otros simplemente el rincón de la mujer del río. Pero nadie hablaba de brujería, ni de miedo. Hablaban de medicina, de consejo, de paz. Aquila, por su parte, seguía siendo el guardián silencioso. No se involucraba demasiado con los visitantes, pero observaba todo. Y si alguna presencia no le inspiraba confianza, se quedaba cerca, firme como una piedra. Una mañana, mientras recogían frutos, Ailén encontró una flor que no reconocía. Era pequeña, de pétalos azules oscuros, y crecía entre las grietas de una roca. La tomó con cuidado y se la llevó a Aquila. «Nunca la he visto», dijo. Él tampoco. Decidieron plantarla junto al tabaco salvaje, en la parte más cuidada del huerto. Con el tiempo, esa flor se convirtió en un símbolo. Cada vez que alguien sanaba en su refugio, Ailén plantaba una nueva. No todas sobrevivían, pero las que lo hacían llenaban el espacio de azul y promesa. A medida que el refugio se volvía más conocido, también aumentaban los peligros. Una tarde, llegaron 2 hombres jóvenes con ropas limpias y palabras envenenadas. Dijeron venir del pueblo, hablaron de comprar la tierra, de ofrecer dinero a cambio de que se marcharan. Ailén los escuchó con calma, pero sus ojos estaban firmes. «Esta tierra no se vende», dijo, «ni se compra». Aquila se mantuvo a su lado, sin moverse, pero con la mirada encendida. Los hombres se marcharon sin violencia, pero dejaron una inquietud. Aquila pasó esa noche de pie, en vela, observando los límites del claro, cuchillo al cinto. No porque temiera un ataque, sino porque comprendía que lo que estaban construyendo, él y Ailén, era más valioso de lo que muchos sabían, y que siempre hay quienes quieren apropiarse de lo que no entienden. Ailén no tembló, no porque fuera valiente sin miedo, sino porque su miedo ya había sido vencido antes. Aquella noche, le dijo a Aquila algo que nunca había dicho en voz alta: «El día que me ataron al árbol no fue el peor. El peor fue el día después. Cuando me soltaste, y nadie vino a buscarme. Cuando supe que no me querían de vuelta». Aquila la miró, con ese silencio denso que lo habitaba. Se acercó, le puso la mano sobre el hombro, y respondió: «¿Y ahora, quién te busca?». Ailén lo pensó, y sonrió. «Nadie. Pero tampoco me escondo». Así fueron aprendiendo a vivir con el pasado sin dejar que los definiera. No lo negaban, no lo olvidaban. Lo aceptaban como parte del camino que los había traído hasta allí. Cada cicatriz tenía su lugar, cada pérdida, su nombre. Pero sobre todo, cada gesto compartido era una respuesta viva a todo lo que habían soportado. Ya no eran solo el apache solitario y la mujer rechazada. Eran algo más grande, más profundo. Eran 2 corazones que habían encontrado un latido común. Un espacio donde el dolor se transformaba en raíz. Donde la tierra no juzgaba. Donde el agua no preguntaba de dónde venías, sino si estabas dispuesto a quedarte. El verano llegó con un calor profundo, de esos que calan los huesos y abren grietas en la tierra.
En otros tiempos, Ailén temía el calor. Era durante un verano cuando su madre había muerto, y también durante uno de esos días secos la ataron al árbol. Pero este verano era distinto. Lo vivía acompañada, rodeada de plantas que crecían con fuerza, de pequeñas tareas que llenaban sus días, y de un hombre que no necesitaba palabras para sostenerla. Los sonidos del monte eran más intensos, los colores más vivos. Y aunque el sol caía implacable sobre la tierra, en su rincón del mundo, había sombra, agua fresca y un equilibrio que nunca antes había conocido. Aquel verano trajo también una celebración. No fue planeada. No hubo preparativos, ni invitados. Solo ocurrió. Fue un día en que el aire estaba particularmente calmo, y el arroyo cantaba más claro que de costumbre. Ailén estaba moliendo hojas secas bajo el alero del refugio cuando Aquila se le acercó con algo en la mano. Era un círculo de cuero trenzado, hecho con la vieja correa de su bolsa de viaje. En el centro, colgaba una piedra azul, lisa y brillante como el cielo al amanecer. «Esto es para ti», dijo. Fue la primera vez que le ofrecía un objeto con su voz, no solo con sus manos. Ailén tomó el círculo con cuidado, como si fuera un corazón latiendo. Lo miró largo rato. Luego levantó la vista y dijo, simplemente, «Me quedo». No era una respuesta. Era una promesa. No hablaron más ese día del significado del círculo. Pero ambos sabían lo que representaba. No era un anillo, ni un símbolo religioso. Era una forma de decir, «Tú eres mi hogar». A partir de ese día, Ailén lo llevó siempre colgado al cuello, junto a una bolsita de cuero donde guardaba las semillas más fuertes de su huerto. Y Aquila, por su parte, colocó en el dintel del refugio un trozo de madera tallado con el símbolo del círculo. Era su forma de proteger lo que habían creado, de marcarlo como sagrado. Poco después, comenzaron a llegar más personas. No en oleadas, ni con alboroto. Eran viajeros que venían por una razón concreta. Sabían que allí, entre las sombras del monte, había un lugar donde podían descansar sin ser juzgados. Algunos traían heridas en la piel, otros en el alma. Ailén y Aquila los recibían con calma. Ofrecían té de hierbas, espacio bajo los árboles y, sobre todo, silencio. No pedían explicaciones. No daban consejos. Solo compartían lo que tenían. Y ese gesto, tan sencillo, obraba pequeños milagros. Un joven llegó una tarde con la mirada perdida. Se llamaba Mateo, y venía de un pueblo lejano donde lo habían expulsado por amar a quien no debía. Ailén le ofreció un rincón donde dormir, y le enseñó a preparar una infusión para calmar el insomnio. Aquila le mostró cómo hacer fuego sin yesca. Mateo se quedó una semana. Luego dejó una flor junto al círculo de madera y siguió su camino, con la espalda un poco más recta y los ojos menos nublados. Así ocurrió con muchos. No todos dejaban ofrendas, pero todos dejaban algo, una historia, una risa, una mirada agradecida. Y se llevaban algo más valioso, la certeza de que, por unos días, fueron vistos como realmente eran. Un día, Ailén encontró a una niña pequeña escondida cerca del huerto. Tenía los pies sucios, las uñas rotas y un miedo antiguo en los ojos. No hablaba, solo miraba. Ailén la abrazó sin preguntar, la bañó con agua tibia y le tejió un muñeco de trapo con retazos de manta. La niña no se fue. Nunca dijo de dónde venía, pero se quedó, como si el lugar la hubiera llamado. Con el tiempo, comenzó a hablar, a cantar, a correr entre las flores. La llamaron Nube, porque sus movimientos eran suaves y cambiantes, como el cielo que los cubría. Nube se convirtió en hija sin sangre, en raíz inesperada. Y con ella, el hogar de Ailén y Aquila se volvió más pleno. No más ruidoso, ni más complicado. Solo más lleno de vida. El círculo crecía, pero no perdía su centro.
Aquila, que durante años había sido solo un caminante, se convirtió en un árbol. Firme, protector, callado. Observaba sin intervenir, cuidaba sin poseer. Ailén, por su parte, florecía como nunca antes. Su piel brillaba con la luz del sol, sus manos eran sabias y firmes, y su risa, que antes no conocía, se volvía habitual. A veces cantaba a nube canciones que su madre le había enseñado en otro tiempo. Otras veces se sentaba junto al fuego con los ojos cerrados, simplemente sintiendo. Nadie necesitaba entenderlo todo. En ese lugar, la comprensión no pasaba por la mente, sino por el alma. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo y los pájaros regresaban a sus nidos, Ailén miró a Aquila y le dijo: «Este es el verano más largo que he vivido». Él asintió y sonrió con la comisura de los labios. «Quizá porque no lo estás contando». Tenía razón. Cuando el alma está en paz, el tiempo se mide de otra manera. No en días, ni en estaciones. Se mide en miradas, en silencios compartidos, en la suavidad con que uno apoya la cabeza en el hombro del otro sin pedir permiso. Ese verano fue largo, sí. Y al final de él, cuando las hojas comenzaron a caer lentamente y el arroyo se volvió más frío, Ailén plantó su última flor azul antes del otoño. Lo hizo con las manos abiertas, con la frente al sol, y con una lágrima que no era de tristeza, sino de plenitud. Aquila la observaba desde la sombra, con Nube dormida en sus brazos. En ese gesto, entendió que ya no necesitaban huir, que lo que habían creado no era solo refugio, ni solo amor. Era un círculo completo, una vida elegida. Unos otros que, aun sin testigos ni papeles, tenía raíces más profundas que cualquier contrato o tradición. Y ese día, mientras el viento comenzaba a cambiar de dirección y las aves ensayaban sus migraciones, Aquila talló en una piedra las palabras más sencillas que conocía: «Aquí nadie es rechazado. Aquí todos florecen». Luego la colocó al pie del álamo seco, el mismo árbol al que una vez ataron a Ailén. Porque algunos lugares, con el tiempo, también pueden sanar. Aquel álamo seco, el mismo al que años atrás habían atado a Ailén, se había mantenido en pie como un testigo silente del tiempo. Sus ramas seguían desnudas, su corteza agrietada, su interior hueco. Era un árbol que ya no florecía, pero que tampoco caía. Algunos decían que debía talarse, otros que su presencia era mal augurio. Pero para Ailén era algo más profundo, no era símbolo de condena, sino de resistencia. Porque, pese a todo, seguía allí. Como ella. Como Aquila. Como las almas que no se quiebran del todo, aunque hayan sido heridas muchas veces. Una mañana templada, Ailén despertó temprano con un presentimiento extraño. No era miedo ni tristeza, era una sensación de plenitud que la envolvía como una manta cálida. Salió del refugio en silencio, descalza, y caminó hasta el árbol. El sol apenas comenzaba a colarse entre las ramas, y el cielo estaba teñido de rosa pálido. Se quedó de pie frente al tronco largo rato, contemplando las marcas de las sogas que aún se adivinaban en la madera. Allí había sentido la soledad más profunda, la humillación más feroz. Pero también allí, en ese mismo lugar, comenzó su nueva vida. Porque fue justo ahí donde Aquila la miró con dignidad, donde alguien por fin no la temió, ni la odió. Solo la vio. Esa mañana, Ailén llevó al pie del álamo una cesta con hierbas y flores. No para honrar el sufrimiento, sino para cerrar el círculo. Puso manzanilla para el consuelo, salvia para la purificación, y unas cuantas flores azules, como las que crecía en su huerto, símbolo de los que sanan. Luego se sentó en la tierra, apoyó la espalda en el tronco y cerró los ojos. No necesitaba hablar. La tierra la escuchaba. El árbol también. Y aunque el viento era apenas una brisa, le pareció sentir una caricia leve en el rostro,
como si la propia naturaleza reconociera su fuerza. Aquila la encontró allí al mediodía, aún sentada, con los ojos abiertos, tranquila. No preguntó qué hacía. Lo supo. Se sentó junto a ella y, por primera vez, apoyó la palma sobre el tronco viejo. Su gesto era de respeto, no de duelo. Ailén le dijo entonces, con voz serena, «Este árbol me sostuvo cuando nadie más lo hizo. No lo odio. Ya no». Aquila asintió. Él también conocía el poder de los lugares que guardan memoria. Los ancianos de su tribu decían que los árboles viejos son guardianes, no testigos, que no hablan, pero que custodian lo que vieron hasta que alguien está listo para comprenderlo. Y Ailén, por fin, lo estaba. Después de ese día, comenzaron a acudir al árbol personas que habían sido rechazadas, heridos por palabras o por el silencio. No sabían por qué, pero sentían algo al estar allí. Algunos se quedaban unos minutos, otros dejaban piedras, colgaban cintas o simplemente cerraban los ojos un instante. El álamo se convirtió, sin que nadie lo nombrara, en un altar de las cicatrices. Un lugar donde no se pedía nada, solo se entregaba aquello que ya no servía cargar. Ailén nunca lo convirtió en santuario, ni lo rodeó de símbolos. Solo mantenía la tierra limpia y renovaba las flores cuando se secaban. Era un espacio libre, como ella, como Aquila, como todos los que alguna vez habían sido encadenados por lo que otros no comprendían. Con el paso del tiempo, la historia de la mujer que fue atada y luego liberada por un apache se fue transformando en algo más. Ya no era solo una anécdota de injusticia. Se volvió leyenda. Algunos la contaban con detalles cambiados, que ella era una curandera enviada por los espíritus, que él descendía de un águila, que juntos podían hablar con la luna. Ailén sonreía cuando escuchaba esas versiones fantásticas. No porque las creyera, sino porque comprendía que a veces el corazón de la gente necesita envolver la verdad con magia para hacerla soportable. Y la verdad, su verdad, no era mágica. Era humana. Una historia de dolor, sí, pero también de ternura, de paciencia, de encuentros sin palabras y de abrazos que llegan cuando ya uno ha dejado de esperarlos. Aquila, por su parte, nunca se interesó en cómo contaban la historia. Para él, lo importante era que ella vivía, que respiraba con libertad, que dormía en paz, y que cada noche, al apagar el fuego, su cabeza reposaba en su pecho. Eso bastaba. No necesitaba que el mundo lo reconociera como héroe. Él no se sentía salvador. Se sentía compañero, guardián, testigo de una vida que floreció sin permiso y contra todo pronóstico. Y eso, para su corazón apache, era más que suficiente. Una tarde, llegó al claro una mujer anciana, de cabello blanco y espalda encorvada. Caminaba con dificultad, pero con la mirada clara. Traía una carta en la mano, escrita con torpeza, y pidió dejarla al pie del árbol. No quiso decir su nombre. Pero cuando se marchó, Ailén tomó la carta, la leyó en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No por dolor, sino por comprensión. La carta decía: «No fui yo quien te ató, pero fui quien no te soltó. Nunca supe cómo pedir perdón. Esta carta es mi intento». Ailén cerró la carta, la guardó en su bolsita de cuero, y esa noche no dijo una palabra. Pero Aquila la abrazó durante largo rato. Porque el perdón, aunque llegue tarde, también es semilla. Así, el árbol dejó de ser solo un recuerdo. Se volvió símbolo de lo que pueden hacer cuando se rompen las cadenas, cuando alguien se atreve a ver más allá del miedo, cuando dos almas heridas se reconocen y deciden no soltarse. No todos los días eran perfectos. Había lluvias, sequías, silencios. Pero había raíz. Había fuego. Había un círculo invisible que protegía ese rincón de la tierra donde el dolor no se negaba, pero tampoco mandaba.
Ailén seguía plantando flores. Aquila seguía tallando madera. Nube corría entre los árboles, creciendo como crecen los hijos del amor, libres, observados, cuidados sin ser limitados. Y el álamo, quieto, seguía allí, ya no como castigo, sino como faro, como árbol sagrado de los que un día fueron rotos y encontraron el modo de volver a levantarse. Los años pasaron sin ruido, como la brisa que se cuela entre los matorrales al caer la tarde. No hubo campanas ni relojes que marcaran el paso del tiempo en aquel rincón junto al arroyo. Solo los ciclos naturales, el canto de las aves que regresaban cada primavera, las hojas que caían en espiral al llegar el otoño, el agua que se volvía más clara tras cada tormenta. Ailén y Aquila envejecieron sin prisa, sin miedo. No temían a la vejez, porque la sentían como una rama más en el árbol de la vida. Cada arruga era un testigo, cada cana, una memoria. Y en su modo de mirar el mundo, seguía latiendo la misma ternura que los había unido desde aquel primer encuentro bajo el árbol del juicio. Nube creció con el corazón lleno de historias. Había aprendido a leer las estrellas con Aquila y a distinguir las plantas curativas con Ailén. Pero, más que eso, había aprendido lo esencial, que el amor no siempre se parece al de los cuentos, pero puede ser más fuerte si se sostiene con paciencia. Que el respeto no se enseña con palabras, sino con la forma en que uno escucha, toca y espera. Que las personas heridas no son peligrosas, sino valientes. Porque seguir amando después del rechazo es un acto de coraje. Y ella los había visto amar así, cada día, sin promesas, sin ataduras, con la firmeza de quienes saben lo que es perderlo todo, y aún así ofrecerse enteros. Una noche de otoño, cuando el cielo estaba despejado y la luna parecía más cercana que nunca, Aquila despertó sobresaltado. No por dolor, ni por pesadilla. Solo sintió algo. Un llamado. Se sentó frente al fuego, como tantas veces antes, y escuchó. El viento traía un susurro, suave, pero profundo, como una voz antigua, como un canto lejano. Cerró los ojos y, por un momento, se sintió niño de nuevo, corriendo entre los cañones de su tierra natal, con su padre detrás, enseñándole a leer las señales en las piedras. Aquella noche, supo que el final se acercaba. No lo temió. Lo aceptó como parte del camino. Al día siguiente, se levantó más despacio. Caminó por última vez hasta el árbol. Ailén lo acompañó, en silencio. Cuando llegaron, él colocó sobre una raíz su cuchillo, el mismo que había usado para liberarla tantos años atrás. Luego se volvió hacia ella, tomó su rostro entre las manos y le dijo con voz pausada, «Gracias por quedarte». Ailén no respondió. Sus ojos lo decían todo. Esa noche durmieron abrazados, como siempre. Y cuando llegó el alba, Aquila no despertó. Se había marchado con la primera luz, sin dolor, sin ruido. Como había vivido. Como había amado. El duelo de Ailén fue callado. No lloró frente a nadie. Pero cada tarde, durante muchas lunas, se sentaba en la misma piedra junto al arroyo y hablaba con él. No con su cuerpo, que ya reposaba bajo tierra en un rincón sagrado del claro, sino con su memoria. Le contaba los días, los visitantes, los sueños. Le hablaba de Nube, que empezaba a sanar con sus propias manos, a cuidar a los animales heridos, a tallar como él. Ailén no se sentía sola. Sentía su presencia en el viento, en las ramas que crujían, en el fuego que aún chispeaba con fuerza. Y eso bastaba. Con el tiempo, el círculo se mantuvo vivo. Ailén continuó cuidando del lugar como siempre, aunque su andar era más lento y sus manos menos firmes. Nube se volvió su compañera de labor, su hija de espíritu, su continuidad amorosa. Juntas mantenían el huerto, recibían a los viajeros, renovaban las flores al pie del árbol. Pero algo en el aire había cambiado.
una calma más honda, una sabiduría más suave. Ailén sabía que su tiempo también se acercaba. No lo decía, no lo anunciaba. Solo lo sentía en la manera en que el sol le calentaba los huesos, en la forma en que los sueños se volvían más nítidos, más verdaderos. Una mañana clara, cuando los pájaros cantaban sin temor y el aroma del tabaco salvaje flotaba en el aire, Ailén se despertó con una paz diferente. Se vistió con su vestido de lino, se peinó el cabello blanco con una trenza larga y sencilla, y caminó hasta el árbol. Llevaba consigo la bolsita de cuero con las semillas, la piedra azul del círculo y un ramo de flores secas. Se sentó bajo el tronco, apoyó la espalda como lo había hecho aquella mañana muchos años atrás, y cerró los ojos. Allí, con la tierra como almohada y el cielo como cobija, su alma se fue. En silencio. Como una hoja que cae sin romperse. Como un suspiro que vuelve a casa. Nube la encontró al atardecer, con el rostro en calma y una leve sonrisa. No lloró de inmediato. Se sentó a su lado, la tomó de la mano, y permaneció así hasta que cayó la noche. Luego la envolvió con la manta de Aquila y la llevó al mismo lugar donde él descansaba. Los enterró juntos, bajo un roble joven que habían plantado hacía años, sin saber que sería su árbol final. Colocó entre ellos la piedra con las palabras de Aquila: aquí nadie es rechazado. Aquí todos florecen. Y, a su lado, grabó una nueva frase, sencilla y verdadera: ella fue raíz, medicina y fuego. Y ahora es cielo. La historia de Ailén y Aquila siguió viva. No como un cuento que se repite, sino como una semilla que brota en quien la escucha. El claro del arroyo se convirtió en un lugar de paso para los que buscan empezar de nuevo. Algunos venían solo una vez. Otros se quedaban temporadas largas. Pero todos, de algún modo, se llevaban algo de ellos. De su amor. De su forma de mirar el mundo sin juicio. De su ejemplo silencioso de resistencia y ternura. Nube, ahora adulta, heredó el cuidado del lugar. Conservó todo como era, las piedras, el fuego, el árbol. Pero también sembró cosas nuevas. Nuevos colores, nuevas canciones. Añadió a los rituales una danza suave que aprendió de una visitante lejana. Y cada noche, antes de dormir, encendía el fuego y hablaba al viento. Le contaba lo que había vivido, lo que había aprendido. Porque sabía que Aquila y Ailén no se habían ido del todo. Seguían allí. En la brisa. En los latidos de los que amaban sin miedo. En la tierra que sanaba a los que un día fueron rotos. Y así, bajo ese mismo cielo donde un día una mujer fue atada por ser diferente, floreció una historia que aún hoy consuela a quienes creen que ya no hay lugar para ellos. Una historia donde el amor no fue perfecto, pero sí verdadero. Donde la justicia no vino de leyes, sino de corazones. Donde un hombre callado y una mujer herida decidieron no soltarse. Y en ese gesto, pequeño y eterno, dejaron al mundo un legado que todavía se escucha, cuando el viento sopla suave entre los árboles. Y así termina la historia de Ailén y Aquila. Una historia sencilla, sin grandes gestos ni batallas ruidosas, pero cargada de verdad. Porque a veces, lo más poderoso no es quien levanta la voz, sino quien permanece cuando todos los demás se han ido. Ailén fue rechazada, juzgada, atada, y sin embargo, floreció. Aquila, marcado por el silencio y la pérdida, encontró en ella un motivo para quedarse. Juntos, sin buscarlo, crearon un hogar donde los heridos podían sanar, donde el dolor no se negaba, pero tampoco mandaba. Y donde el amor, sin promesas ni condiciones, se volvió raíz, refugio y destino. Su legado no es un monumento. Es una forma de mirar al otro, de respetar su herida, de quedarse cuando más se necesita. Ahora, me gustaría saber de ti. ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? ¿Qué parte tocó tu corazón? Si quieres,
Puedes dejar un comentario aquí abajo. A veces, compartir lo que sentimos también nos ayuda a sanar un poco. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Si tú también crees que ningún alma debería caminar sola cuando aún guarda dentro de sí el deseo de ser amada. Nos volveremos a encontrar en otra historia. Hasta entonces, cuida tu fuego y deja que el viento te hable.